¿Qué tal, alumnos? ¿Cómo están? Acá vamos a resolver la guía correspondiente al tema de función lineal. En esta etapa de la materia nos apoyaremos en una variedad de videos seleccionados para avanzar sobre este tema. Primeramente veremos el concepto y la definición de una función lineal con su representación algebraica. A partir de ahí identificaremos los conceptos de pendiente y ordenada al origen, que también se la denomina intersección con el eje Y o Y, que nos ayudará a identificar el comportamiento ya sea creciente, constante o decreciente de la función en su representación gráfica. Y luego haremos la graficación usando la tabla de valores pares ordenados en un eje cartesiano. Si recuerdan, los videos que tenían que visualizar eran dos. Uno era el que planteaba qué es la función lineal, explicación sencilla, la pendiente, ejemplos, gráfica. El enlace lo tenían dentro de que era la guía de actividad número 1, que estaba en la segunda página de la guía. Si se acuerdan, el video era ese, ¿sí? Que es la función lineal. Ahí tenemos la placa congelada donde nos muestra que es una función polinómica de primer grado cuya representación en plano cartesiano es una recta. Si ustedes observan, tenemos una expresión algebraica genérica acá, ¿sí? Donde dice que una función de x es igual a m por x más b, donde esa m es la pendiente. Ya vamos a explicar qué significa cada cosa. B sería la intersección con el eje Y. X es la variable independiente. Ella es la que va a ir tomando los valores que ustedes le van a asignar para ver cómo se condicen con el valor de la función en el eje Y. ¿Sí? O sea, esta m nos da la pendiente, nos indica qué tan empinada o asentada, ya lo vamos a ver con las gráficas, es la función. ¿Sí? Si se acuerdan de el video, habrá 4 ejemplos que son los que vamos a desarrollar. Los tenemos acá. Entonces, ustedes en la actividad 1 tenían que observar los tiempos que iba dando, ¿sí? Como guía. 0 minutos 30 segundos. Ahí aparecía la definición de función lineal. Y ustedes tenían que poner como respuesta, ¿sí? La función lineal es una función polinómica, lo que leímos recién. De esta forma, ¿sí? En la actividad está indicando qué es lo que tienen que hacer. En este caso, decía, deberán transcribir las definiciones y el desarrollo de los ejemplos en su carpeta. Entonces acá indicaba la actividad número 1. ¿Sí? Deberán transcribir las definiciones. En este caso tenemos en 0.30 la definición de función lineal. ¿Sí? ¿Qué es lo que pide para la función lineal? La definición. ¿Está bien? Definición de función lineal. Bueno, entonces tenía que transcribir lo que se veía en el video. F de x igual a m de x más b. Ahora vamos a desarrollar todos esos conceptos. ¿Qué significa cada letra de la fórmula? M es la pendiente y es un número real cualquiera. Se puede ser un 8, un 3, un 5, un 16, un menos 5, 3 cuartos, pi, un menos un medio, 0.20, 1.38, cualquier número real. P también es otro número real. Es la intersección con el eje Y. ¿Sí? Se ve y acá está M. Son las constantes que definen la función. Cuando decíamos en la definición que es una función polinómica, acá se ve que hay un binomio. ¿Sí? Ustedes observan, tenemos un binomio.
porque hay una suma de dos términos, uno con la variable x y el otro con un término independiente. En este caso es como que x estuviera elevado a la 0 y como ya vimos en el trimestre anterior, x a la 0 o cualquier número a la 0 da 1, es como que estuviese b por un 1, que no se ve, no hace falta ponerlo. Bien, x dijimos que es la variable dependiente, independiente, perdón, la variable independiente. Y se expresa como letra, porque ella irá tomando valores cambiantes, ¿sí? Valores numéricos cambiantes. Bien. F de x es la función dependiente de x. Esta es f de x. Es la función dependiente de x. También se la representa con la letra y, ¿sí? Y toma la forma de letra. En realidad, acá nosotros cuando decimos letra tenemos que decir variables, porque va a ir variando su valor. Cuando vayamos haciendo la tabla, observarán que va cambiando su valor, va tomando un valor que depende de lo que tome el valor de x en esta función, ¿sí? Supónganse que m vale 2 y b vale 0. Si pongo x que valga 1, 2 por 1, 2 más 0, 2. El valor de f de x para el punto de x elegido va a ser 2. Bien. Entonces, acá hay un detalle más que hay que tener en cuenta, que f de x se puede poner directamente como y, ¿sí? Son equivalentes. Y es lo mismo que decir f de x. ¿Está bien? Bueno, siempre y cuando tengan bien definido que x es la variable independiente. Como ustedes son técnicos, cuando vayan avanzando en la carrera van a ver que esa x, que representa una variable independiente, puede tomar otra denominación. Puede ser una t de tiempo, puede ser una L de longitud, una R de radio, ¿está bien? Puede ser un ángulo, un alfa, si están trabajando con señales electrónicas. Bien, entonces la respuesta a la primera consigna era todo esto básicamente. ¿Sí? Quizá un poco abstracto, ya vamos a avanzar con los ejercicios y los ejemplos, no se preocupen. Bueno, vamos a la segunda actividad. ¿Sí? ¿Cuál era la segunda actividad? La actividad continuaba observando lo que pasaba en el minuto 2. La consigna nos dice, presenta 4 ejemplos de funciones, identifica en la carpeta la pendiente M, el cruce con el eje Y, que sería la P, ¿sí? De cada uno. Entonces, en el video se visualizan estas 4 funciones. Fíjense que la primera tiene la forma f de x igual a 2x más 3. La otra tiene una forma de 3y igual a 6x, que ya se aleja de este patrón. Primero que desaparece f, aparece una y, un número al lado de y, una constante multiplicándola. No se ve un más o un menos algo en este sector. En este ejemplo ya directamente se ve y igual a 7. Poco desconcertante. ¿Qué pasó con la x? Ya vamos a ver. Y acá tenemos tanto la x como la y en el segundo miembro de la ecuación. Vamos a analizar la primera ecuación, o sea, la primera función, f de x igual a 2x más 3. Entonces, en el ejemplo 1, nuestra función es fx igual a 2x más 3. Fx es igual a 2x más 3. Entonces había que identificar los valores de la pendiente y del cruce por el eje Y o la ordenada del origen. Entonces, 2 será la pendiente
En este caso va a ser m, va a valer 2 para esta función. Y el 3 será la ordenada al origen, ese es el nombre. O cruce en el eje Y. ¿Sí? En esta función m va a ser 2 y b será 3. Fíjense cómo se mantiene la forma. M, X más B. Por más que no se observe un signo más, puede ser un menos. Si este era un menos 3, acá va a ser 2x menos 3. Es otra función. Ya la vamos a ir caracterizando para graficarla y ver cómo se comporta en un sistema cartesiano. Lo importante acá es observar que X se mantiene como letra. Dijimos que es una variable. ¿Sí? Es la variable independiente. ¿Está bien? Y f de x, toda esta f de x, sería la función que también se la podría asociar a la variable y. Por eso dice cruza en el eje y, sí, tiene mucho vínculo. Esta f de x también se la podría escribir como 2x más 3. ¿Está? 2x más 3. Se sigue manteniendo el valor de la pendiente, el valor de la ordenada al origen. Estamos representando algebraicamente de otra manera. Entonces, podemos decir que y, este símbolo, estos tres triangulitos, por lo tanto, para ir aprendiendo un poco más de la simbología matemática, ¿sí? Por lo tanto, y es una función de x. ¿Está? Ustedes van a encontrar tanto como y como en f de x. Bien. El ejemplo 2. ¿Qué pasa en el ejemplo 2? Tenemos la expresión algebraica que nos propone el video, es 3x igual a 6. 3y, 3y, y muchas veces le dicen acá, es igual a 6x. También es una expresión de función, pero fíjense que no tiene la forma del 2x más 3, o sea que está despejada la y en un lado y la x con las otras constantes en el otro lado. No tiene esta forma. M, X más B. Se parece un poco a esta. Pero el 3 no es el 1 que está acá. Acá hay un 1 invisible. 1 por y es y. Entonces lo que hay que hacer es despejar a la y el coeficiente que la acompaña. Ese 3 es un coeficiente, es un multiplicador, es un factor. ¿Sí? ¿Qué hace? Cuando tenemos una expresión, una ecuación, esto es una ecuación, toda igualdad es una ecuación. En el campo matemático, en el campo físico. ¿Y para qué nos sirve esta ecuación? Para expresar algún fenómeno. ¿Sí? Acá en forma matemática no está asociada todavía a ningún evento físico, pero la función lineal nos sirve para hacer proyecciones, para entender cómo se va a comportar tal consecuencia en función de la causa. X sería la causa, Y sería la consecuencia. Acá, en 3y igual a 6x en esta ecuación habrá que despejar el valor de y para dejarla de la forma, ¿sí?, a la que estamos acostumbrados a ver una función, porque de esta manera vamos a armar la tablita que vamos a ver luego para hacer la graficación de la función. Entonces, este 3 está multiplicando a y. Cuando queremos hacer un pasaje de términos, ¿sí?, que es un artilugio mnemotécnico el pasaje de términos. No es lo que en realidad se hace. Lo que en realidad se hace es dividir a ambos miembros por 3.
¿sí? Entonces quedaría como que el 3 pasó al otro lado a dividir. 6x dividida entre 3. Y el 3 que está acá se fue. En realidad es como que se hubiese dividido entre 3 a este miembro. Y nos queda y igual a 6x sobre 3. Que lo podemos escribir directamente haciendo una simplificación. Sacamos la tercera parte de 6, nos queda un 2, y la tercera parte de 3 es un 1. Nos quedaría y igual a 2x. ¿Sí? Bueno, identifiquemos lo que pide la consigna. La consigna nos pedía identificar la pendiente y la ordenada al origen. La pendiente M y la ordenada. Bueno, en este caso no es evidente, pero acá es como si tuviésemos un más 0. ¿Sí? Entonces, M va a ser igual a 2. Y B va a ser igual a 0. X sigue siendo la variable independiente, Y la variable dependiente. Variable dependiente y X la variable independiente. ¿Sí? Se lo denomina así porque ya es una convención, el convencionalismo que se usa para representar eso. Bueno, veamos ahora el tercer ejemplo. ¿Sí? El tercer ejemplo nos decía que la función era y del ejemplo 3. Y es igual a 7. ¿Qué pasa acá? ¿Dónde se fue la x? No tiene variable independiente. Bueno, es como si fuese y, una función de x, donde está 0 por x, más 7. ¿Sí? Ustedes saben que 0 por algo da 0. Y es como si estuviera acá. 0 más 7. Sigue siendo nuestra función. Que originalmente el 0 no hace falta poner, nos quedaría el 7 solo. Que era la función original. Todas estas expresiones son válidas, son verdaderas. ¿Sí? Una se desencadena de la otra, todas están vinculadas, lógicamente. No es que acá hicimos un cambio, si hubiera puesto y igual a 8, ahí ya estamos cambiando el valor. Acá estamos manteniendo la coherencia de la expresión algebraica original. Entonces, acá estamos observando que nuestra pendiente M es 0. Y nuestra ordenada al origen, en este ejemplo número 3, es el 7. ¿Está bien? Bueno, es otra manera de ver. Estas funciones, donde la x, mejor dicho, perdón, donde la pendiente m es igual a 0, se llaman funciones constantes. Vayamos sabiéndolo porque luego lo vamos a graficar. Y vamos a la última expresión. La última expresión nos decía, se presentaba como 6 igual a 2x más 2y. Bueno, acá vamos a tener que hacer el ejemplo 4, ¿sí? Del video. 6 igual a 2x más 2y o 2y, como quieran decirlo. Bueno, evidentemente tampoco se parece a la forma original, ¿sí? Y o f de x igual a mx más b. Perdón. No se parece a esta expresión. Pero hay que llevarla a esa expresión como hicimos con los otros ejercicios. Entonces habrá que hacer un pasaje de términos. Fíjense, chicos, la importancia del signo igual. El signo igual es un símbolo que, si ustedes lo ven, es simétrico de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Entonces, eso nos permite reescribir esta expresión de la siguiente manera. Pongo el segundo miembro, este es el segundo miembro, segundo
miembro de la ecuación y este es el primer miembro. Lo voy a invertir. Va a quedar 2x más 2y igual a 6. Y ahora vamos a empezar a hacer el pasaje de términos. 2x suma no por este más, por este más que ustedes no lo observaban en un principio. ¿Sí? Porque si hacemos la conmutativa, ponemos 2y más 2x, este es el más que está haciendo la suma. 2x en este primer miembro aporta como sumando y va a pasar al segundo miembro restando. Entonces acá ya queda 2y solo. Y el igual se mantiene. Y como en el caso del ejemplo anterior, ya está muy parecida a la y, solo que está con un coeficiente 2. Habrá que despejar. ¿Qué hacía? El 2 está multiplicando a y. ¿Sí? Cuando no se observa ningún símbolo matemático entre un número y otro, en este caso un número y una variable, se supone que está multiplicando. Entonces tiene que pasar al otro miembro dividiendo. ¿A quién divide? A lo que estaba en el primer miembro hasta su llegada. ¿Sí? Y por supuesto acá la y ya queda despejada. Acá haciendo una distribución, ¿sí? Quedaría 6 medios menos 2x medios. Todo esto igual a y. Y acá ya vamos a simplificar. 6 medios es lo mismo que decir 3. ¿Sí? Y 2 y 2 se van y queda una x. Y de paso la doy vuelta. O sea, aplico conmutativa menos x, lo voy a escribir acá. Y acá quedaría más 3. Acá tenemos ya nuestra expresión definitiva. Y igual a menos x más 3. Bueno, ahora, ¿quién es m acá? M va a ser el menos 1 que está acompañando a x. Acá. Es como si tuviera un menos 1. Y b, la ordenada del origen va a ser el 3. Está más que evidente porque es el término independiente, el término que está solito. ¿Está bien? Lo que expliqué para el ejemplo 1 está en el minuto 3:13. Perdón, en el minuto 2:14. En el 3:13 habla del ejemplo 2. Ahí comienza el desarrollo en el video. El tercer ejemplo en el minuto 5:01. Y el último, el cuarto ejemplo, lo desarrollo en el video del minuto 6:14. Bueno, a continuación tenemos que entrar a lo que es el concepto de pendiente. La pendiente es la inclinación de la recta con respecto al eje de las abscisas. ¿De qué recta hablamos? Y hablamos de la recta que va a ser la gráfica, la representación gráfica de la función y en función de x. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ese valor venía dado por m? Por eso que era importante que lo identifiquemos. Entonces, un m positivo, algo positivo se escribe como que es mayor que 0. ¿Sí? Los números superiores mayores a 0 son positivos, los menores a 0 son negativos. Entonces, tenemos una pendiente creciente cuando m es mayor que 0. ¿En qué casos teníamos una pendiente creciente en los ejemplos anteriores? En el primero, porque en el primero teníamos que la pendiente era 2. Era el 2 que teníamos ahí, ¿sí? De la pendiente M. Eso era para el primer ejemplo. En el segundo, también tenemos que nos da la pendiente 2. Es mayor que 0, es una pendiente creciente. Entonces, la gráfica va a tener una inclinación hacia arriba. A medida que avanzamos en el eje X, la pendiente va a ir subiendo. En el último ejemplo, recién
tuvimos una pendiente negativa. ¿Sí? Acá, -1. Y en el tercero teníamos la pendiente 0. ¿Bien? Entonces, las dos primeras eran crecientes, la segunda de pendiente horizontal y la última de pendiente decreciente. O sea, el término decreciente está asociado al término M negativo. ¿Está bien? Cuando M es negativo, tenemos decreciente. M positivo, valor creciente. Ahora veamos lo que sería la intersección con el eje Y, o sea, el valor de B. ¿Cómo aparece el valor de B? Bueno, volviendo acá. Nuestra B, que sería el término independiente, o sea, no está acompañada de la X, es la que nos dice dónde se va a intersectar cuando hagamos la gráfica cartesiana, ¿sí? De esa función, la representación gráfica en el eje X versus el eje Y, este punto, ahí donde va a cruzar la recta, pues acuérdense que usted tiene que confiar en que la representación gráfica de esta función, de la función lineal, es una recta, o se llama lineal de línea, no va a tener ondulación ni ninguna curvatura, ¿sí? Son otras funciones. Ustedes saben que una recta con tener dos puntos, ya determinamos la recta que pasa a través suyo. Bueno, en este caso, este es un punto conocido, este es el eje Y, y ahí se va a ver dónde se cruza la recta. Si me dice mx más 3 en el punto 3, donde va a intersectar la recta. Acá no está claro si la recta va a ser más inclinada o menos inclinada, porque es una función que no está explícita, no se está indicando cuál es el valor. Acá lo único que está diciendo estos tres grafiquitos es por dónde va a cruzar del eje Y. ¿Sí? Si dice que B2 va a cruzar por ahí, puede ser también cruzar de esta manera. ¿Sí? Acá dice que B igual a 1, parece un 7, pero es un 1. ¿Sí? Y de hecho esta función es decreciente, o seguramente el valor de M que tendría que estar acompañando a la X es negativo. Acá el valor de M, ustedes ven que la función es horizontal, es constante, vale 0, y acá M es un valor positivo. Ya para terminar la actividad 1, ¿sí? El video propone hacer una graficación parcial de las funciones de los ejemplos. O sea, intuitiva. No es la definitiva, la exacta, la correcta, la que vamos a hacer con regla, con tabla de valores, la vamos a hacer en la actividad 2. Por ahora nos vamos a adentrar en la práctica del concepto del cruce por el eje Y y la pendiente, si es positivo o negativo. Acá, en f de x igual a 2x más 3. Ya tenemos definido, ¿sí?, que la pendiente es 2, o sea, positivo es creciente, y el cruce en el eje YB es 3. Entonces, por ese punto, 3 en la Y tiene que pasar la recta. Y va a pasar de esa manera, porque es creciente. Quizá, si no tiene una pendiente tan elevada, puede pasar de esa manera. Si tiene una pendiente mucho más elevada, va a pasar de esa manera. ¿Sí? No sabemos cuál de las tres, pero lo que sí estamos seguros, de lo que sí estamos seguros es de que va a pasar por ese punto 3. Poniendo un transportador en el punto por donde cruza obligatoriamente la recta, vemos que este ángulo respecto de la horizontal es menor a este ángulo, al segundo, y obviamente el mayor ángulo de abertura es el de la última recta que continúa por ahí. En el
segundo ejemplo, en la segunda función, 3y igual a 6x, acuérdense, revisen ustedes cómo despejamos. Esto quedó y igual a 2x más 0. ¿Cómo más 0? Bueno, ese más 0 sería y igual a 2x más 0. Ese 0 quiere decir que de los puntos, los infinitos puntos que tiene la recta de las ordenadas, y va a pasar por ahí por el puntito 0. Y la pendiente m es mayor que 0, es 2, es positiva, entonces parecida a la otra función anterior, puede ser que sea así o sea así, o más aún. ¿Sí? Eso ya depende del valor de la pendiente. Realmente un valor de 50, 60 acá en m y nos va a dar una pendiente muy elevada. Son rectas, perdón, ¿no? Bien. Acá tenemos, para el caso de la función constante, no aparece x porque el coeficiente que acompaña a x, en este caso, es 0. Aquí la función sería como decir 7y sería como decir y igual a 0x más 7. De ahí que tenemos que m vale 0, o sea, una pendiente constante. No se inclina ni para arriba ni para abajo. Eso sí, sabemos que el cruce tiene que ser en el punto 7. ¿Está bien? Por eso la pendiente constante tiene que ser totalmente horizontal. ¿Sí? Ahí nos indica 0 grados. En los casos anteriores tenía una leve inclinación. ¿Sí? Más positiva, mientras más grande era el valor de m. Y si es negativa, la inclinación es para abajo, que va a ser como el caso de acá. Tenemos una pendiente de menos 1. ¿Sí? Y cruza por el 3. Entonces la recta puede ser así. Parece que esto es intuitivo o puede ser así. Ya, a continuación vamos a ver la graficación exacta, la que corresponde, no la intuitiva, que es lo que estuvimos viendo acá. Bueno, ahora vamos a graficar, vamos a la actividad 2, que sería con el otro video, que era de graficar la función. ¿Cuáles eran los pasos para graficar? Primero y principal, tener la gráfica, la expresión algebraica como y igual a mx más b, sí o sí. La y quede sola en el primer miembro y todo el resto de la x, la pendiente y la ordenada al origen en el segundo miembro. Evidentemente, en esta expresión 6 igual a 4x menos 2y, que es el ejemplo que vamos a graficar, que va a graficar el video, no está de esta manera. Hay que llevarla de esa manera. Para eso van haciendo los pasos, ¿sí?, de transporte de valores de un miembro al otro y de despejar hasta que logra la expresión y igual a 2x más 3. Menos 3, perdón. Acá está. Luego, vamos al paso 2. Armar la tablita, que se deben acordar algo de la primaria. X a la izquierda, Y a la derecha. ¿Por qué en ese orden? Porque X son los valores que ustedes van a proponer para representar el valor de Y cuando ustedes pongan cada valor de X. ¿Sí? Ustedes van a poner, por ejemplo, menos 2, 0, 2 y 4. Pueden poner 4 valores, 3 valores, 2 valores. Como mínimo 2. Que tengan cierto espaciamiento entre ellos. Si ponen simplemente 2, el menos 2 y el 2, está bien. Para que ustedes puedan más o menos ver cómo se va a armar la recta. Acuérdense que con solo 2 puntos en el plano ya se determina una recta. ¿Y Y qué pasa? Y bueno, a medida que van avanzando con los valores que ustedes propusieron, van reemplazando donde dice X el valor de X. Ahora X ya deja de ser una variable para ser un número. Para la primera fila, ¿sí?, para llenar la Y de la primera fila, estamos nosotros diciendo a X que valga menos 2. O sea, X, hacer la variable independiente, ya toma de caprichosa que dice ahora voy a valer menos 2. Entonces, donde ustedes encuentran X, tienen que
reemplazar por menos 2. Y efectúan el cálculo matemático. Ahora fíjense, chicos, que ya no hay variables, todo es número. Entonces tienen que hacer las operaciones que ya se supone que tienen que saber hacer bien. Para eso tuvimos los videos de YouTube que mandamos en su momento. ¿Sí? Entonces, lo saben, 2 por menos 2, menos 4, menos 3, nos tiene que dar menos 7. Y ese menos 7 se traslada a la correspondiente y, que era para menos 2. No donde a ustedes les parezca. Estaban trabajando con menos 2, ese resultado es para la x menos 2, su variable dependiente va a ser menos 7. Cuando pongan 0, bueno, x va a valer 0 acá, 2 por 0, 0 menos 3, seguramente va a quedar un menos 3. ¿Qué es lo que tienen ahí? ¿Sí? Y en acá ya está avanzando con el valor de 2. Cuando x vale 2. O sea, nosotros, fíjense cómo va cambiando el valor de x. Primero valía menos 2, luego 0, ahora 2. Obviamente que al efectuar la operación va a quedar en 1. Y al final, para 4, reemplazamos el 4. Ve, el paréntesis está esperando ahí. El 4. Se ejecuta la operación 2 por 4, 8 menos 3, queda el 5. Ahora hay que graficar esos puntos en el plano cartesiano. Menos 2, menos 7 determinan un punto. Menos 2 en x y menos 7 en y. Estará por acá. Lo mismo, el 0 en x, 0, ¿dónde está? Acá. Y en y me muevo 3 para abajo, puede ser menos 3. Voy hasta acá, acá estará el otro punto. ¿Sí? Y así sucesivamente van marcando los puntos. Será el primero. Acá en la intersección, ese es el punto que tienen que marcar como punto perteneciente a la recta. ¿Ven? Vamos al siguiente. Pasa por ahí, que es lo que ya estábamos previendo. El otro, y fíjense cómo se va formando la pendiente de la recta. Y ahí ya tenemos el valor exacto de la recta por donde pasa. ¿Está bien? Eso sería la forma de graficar con una tablita de valores. Bueno, ahora vamos a repetir la misma función. ¿Sí? Y igual a 2x menos 3 y la vamos a graficar para que ustedes vean cómo tienen que proceder cuando hagan su tarea. ¿Sí? Cómo tienen que efectuar la gráfica usando la regla. Bien, primero tenemos que escribir la función. La función era, del ejemplo 1, era y igual 2x menos 3. ¿Sí? Bien. ¿Ya está de la forma y igual a mx más b? Claro que sí. M, ¿cuánto vale? 2. Y b vale menos 3. Entonces, lo primero que hay que hacer es nuestro sistema cartesiano. Toman la regla, trazan el eje de las ordenadas, y, ¿sí? Y, eje de ordenadas. Y x es el eje de las abscisas. Eje de abscisas. No se olviden de poner las flechas y el nombre, ¿sí? A cada eje. Estos son los ejes positivos, estos son los negativos. Por lo general, trabajamos con 1 centímetro para nuestras escalas. Por lo general, ahora si vamos a trabajar con números 1000, 2000, bueno, la escala cambia. Acá estamos con los negativos. Menos 3, menos 4 de las ordenadas. Ahora vamos a los negativos de las abscisas del eje X. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así sucesivamente. Bueno,
había que hacer la tabla, ¿sí? La tablita de valores. Hacíamos para X y para Y. ¿Qué valores había dado en el ejemplo del video? Bueno, yo para -2, para 0, para +2. Nosotros vamos a trabajar con esos tres valores nada más, ¿sí? Sería el primero, el segundo y el tercero. Entonces lo que había que hacer era reemplazar, donde veíamos, para el primer caso, y iba a ser 2 por x menos 3. ¿Cuánto vale nuestra x en este momento? Estamos diciendo en el primer caso, va a valer -2. Resuelven 2 por -2, -4, -3. ¿Sí? Nuestra y. Entonces nuestra y ya va a ser -4 menos 3, -7. Acuérdense. Números del mismo signo se suman y se pone el signo que está actuando. En este caso el mismo signo, el signo negativo, pues queda -7. Bien, entonces este -7 viene acá. Para el segundo caso, otra vez escriben y igual a 2 por la x, que ya de cuánto va a valer. Decidimos que ahora va a valer, su capricho de valer 0. 2 por 0, 0, menos 3, menos 3. Entonces, para la x0 del segundo caso, y es menos 3. Y vamos al tercero, que era con x valiendo, ¿cuánto? 2. Ustedes podían haber puesto 8. Si ponían 8, acá escribían 8. Pero pusimos 2, ponemos el 2. 2 por 2, 4 menos 3, nos queda y igual a 1. Este va a ser el valor que voy a dar. ¿Sí? Entonces ahora nos fijamos estas 2 menos 7. Es el primer valor. O sea, para -2, menos 7, perdón. -2 en x bajo hasta el -7. Y acá nos faltó. Y bueno, seguimos escribiendo. 5 negativo, 6 negativo, 7 negativo. Entonces, la y en -7 va a ser el correspondiente para x menos 2. Entonces ahí marcamos un punto. Bajamos, fijen en la regla, 7 unidades. Y acá era como si tuviésemos -2. Allá tenemos un punto. Eso es lo que nos interesa. ¿Sí? Esta marquita, esta intersección la pueden hacer suavecito, con línea de trazo, no es parte de la gráfica. Es simplemente porque tienen que manejarse con paralelas a los ejes. ¿Sí? No van a ser así chueco. O van a tomar así. No, tiene que ser paralelo a los ejes. Bueno, vamos al segundo punto, 0 menos 3. 0 en x, está diciendo en x0, ¿dónde está el 0? Ahí. Y dice que avancemos 3, pero como es negativo, para abajo. Si hubiera sido más 3, íbamos para arriba. En este caso es 3. Negativo. ¿Sí? Bueno, y ahí marcamos el punto. Ya con esos dos puntos nos va a alcanzar para armar la recta. ¿Sí? Porque con 2 puntos es suficiente. Solo que como están viendo que iba a ser un poquito más allá, más acá, no. Bueno, le damos un tercero. Para 2, 1 para arriba. Para x2, 1 para y. Fíjense cómo. Esto es en x. Nos movemos a lo así. Y en y nos movemos en vertical. ¿Sí? Y fíjense, cuando pongan la regla, no cabe ninguna duda que los 3 puntos pertenecen a esa recta. ¿Lo ven? Entonces, la recta final va a ser esa. Vamos a marcar un poquito más fuerte.
Esa es la recta. Y sigue para ese sentido como para este otro, en el infinito. ¿Está bien? Acá ustedes pueden ver, por ejemplo, si saben, y cuando era menos 1, ¿cuánto valía? Cae justo en menos 5. Y cuando valía 1, cae en menos 1. Y si valía x 1.5, ese es el 1.5, y la y valía 0. Ese es el cruce en el eje X. Este es el cruce en el eje Y. Cruce en el eje Y. Y justamente tiene que ser el B, el menos 3. ¿Sí? Nuestro B es menos 3. Sí o sí. Si ustedes tienen acá menos 3 y acá esto lo está cruzando por acá, ya está mal. Estuviera cruzando por ahí. Y si estuviera viniendo en ese sentido, también está mal porque la pendiente M es positiva, es 2. Entonces, esto sí o sí tendría que ser así o así. Bueno, exactamente es así. Ahora lo tienen con la tabla. No es ni más ni menos. Ni muy, ni tan poco. ¿Sí? Ese es el valor exacto de la recta. Cuando vieron intuitivamente, sabían que iba a apuntar para creciendo. No avanzamos en las X y va subiendo la escalera. Distinto sería si fuese negativo. Avanzamos en la X y vamos bajando la escalera. ¿Sí? Estamos viendo de izquierda a derecha. Ese es el crecimiento positivo de las X. Bueno, ese sería el gráfico, los distintos pasos. Recapitulemos. Primero, había que asegurarse de que la ecuación esté de la forma mx más b. Muy bien. Identificamos m y b. Este punto B nos dice a dónde va a cruzar la recta. Luego hacíamos la tablita de valores. 3 valores. Primero era menos 2, 0 y 2. O sea, originalmente esto no estaba. Después empezamos a sacar. Para el primer punto, menos 2. Bien. Reemplazamos en la expresión. Esa es la expresión de la ecuación. Ponemos menos 2 y nos obteníamos el valor 7 negativo. Luego para 0. X valiendo 0, donde encontraba X ponía el 0. 2 por 0 menos 3. 2 por 0 menos 3 da menos 3. Y ese era el número. Y el tercer punto era para 2. O sea, X valiendo 2. Este 2. Reemplazado 2 por 2, 4 menos 3, 1. ¿Sí? Y todo coincide perfectamente. Bueno, ahora vamos un poquito más rápido con el segundo ejemplo. ¿Sí? El ejemplo 2 nos proponía la expresión 3y igual a 6x. Evidentemente, así no está de la forma y igual a mx más b. No tiene pinta. Porque acá hay un 3 y acá hay un 1. ¿Sí? Lo único que había que hacer era, ya lo hicimos, despejar y y nos quedaba, fíjense, sobre lo que hicimos, 2x. Acá yo le añado el más 0, que sería el b. Ya está claro acá. M es el 2 y b es 0. Entonces m, la pendiente es 2, es positiva. O sea, la función va a ser así, creciente. Y b es 0. O sea, él cruza a y, al eje y, en 0. Esas garantías tenemos. Bueno, procedemos a graficar. Tomamos la regla. Vamos a hacer, acá lo vamos a hacer. Hacemos nuestro sistema. Todavía no le pongamos coordenadas, hagamos la tablita. X versus Y. Le vamos a dar simplemente 2 valores para que ustedes vean. ¿Sí? Le vamos a dar el menos 2 y el 1. Para que vean. ¿Cuál tiene que funcionar? Entonces, cuando X valga menos 2, 2 por menos 2, el primer
Y este es el segundo número. Para el primer número, y es 2 por menos 2, que es nuestra x, más 0. No hace ni falta que lo ponga. Entonces nos queda y igual a 2 por menos 2 menos 4. Y en el segundo, cuando mejor dicho, cuando x, que está acá, va a valer 1, más 0. Como digo que no hace ni falta, 2 por 1, 2y va a valer 2. Entonces tenemos dos puntos. El punto menos 2, menos 4. ¿Sí? Ya tenemos menos 1, menos 2. Bueno, si quieren lo ponemos en menos 3. Ya tenemos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Fíjense cómo ya voy particularizando los valores de la gráfica a los que tengo en la tabla. Para menos 2, menos 4. Bien. Menos 2 bajo 4 unidades. ¿Sí? Lo mismo lo pueden ver acá en la regla. Como dice negativo, voy para abajo. Y es lo mismo que haber traído el puntito y prolongarlo. Ahí tenemos un punto. Y para 1 vale 2. Para 1 lo trazamos, lo dibujamos al 1, al 2 en nuestro eje X. Para 1 vale 2, pero para arriba, o sea, subimos 2 unidades para arriba. Si lo quieren ver de esa manera, es lo mismo, 2 unidades. ¿Sí? O es lo mismo que haber proyectado 1, 2. ¿Ven? Yo les muestro de distintas maneras porque en la bibliografía, cuando lean, cuando vean otros autores, todos tienen distintas formas de expresar lo mismo. Fíjense, ahí vamos a graficar la recta. Qué casualidad, ¿no? Pasa por 0. Y tiene que pasar porque el cruce en el eje Y, perdón que no lo haya puesto, es B igual a 0. Entonces sí o sí tiene que pasar la recta por ahí. No hay forma de que no pase. ¿Sí? Va para allá y para acá. Y obviamente también es creciente. No está viniendo la recta en ese sentido. O así. ¿Está bien? Bueno, la tercera era una constante. Era y igual a 7. ¿Qué quiere decir eso? Que no le importa lo que pase con X. X puede tomar los valores que quiera, 80, menos 5, 18. No afecta a la función. Y sigue valiendo 7. No depende de X. En términos así más coloquial, perdón, no le da bolilla a X. X hace lo que vos quieras. ¿Sí? A ver. En el ejemplo 3 sería y igual a 7. Si hacemos la tabla X, Y, pongamos el número menos 80, Y va a valer 7. Ponemos el número 0, Y va a valer 7. Y sí, porque encima no tiene dónde caber. Ponemos el número 1000, Y va a valer 7. Y es una recta. Entonces, siempre va a estar valiendo 7. Fíjense, atención acá, voy a hacer la gráfica, pero con otra escala. La voy a hacer de un cuadrito. Acá la escala era de un centímetro, una unidad. Acá voy a hacer de una sola unidad, de un cuadrito, o sea, medio centímetro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, acá tengo nuestra X. Acá estarán los negativos, menos 1, menos 2, los positivos de la X. ¿Está bien? Menos 1, menos 2. Y en todo momento, Y vale 7. ¿Y por qué es horizontal? Y porque tiene pendiente 0. Acá deducimos que la pendiente es 0, porque tenemos 0x, ese era el valor de la pendiente. ¿Sí? Más 7, que sería b. Ese es el valor de b.
¿Está bien? Por eso que es horizontal. No es ni creciente ni decreciente. Bien. Y la última expresión, la última función, bueno, por fin una con pendiente negativa. Ejemplo 3, 4, teníamos, vamos a trazar acá un separador, no confundir. En el ejemplo 4 la función era, no estaba despejada, ¿sí? No estaba de la forma igual a mx más b. Había que despejar y nos quedaba y igual a menos x más 3. Entonces, la pendiente m era menos 1 y b era más 3. Entonces, esto era pendiente negativa, la función iba a ser decreciente. Y cruce en y en 3 positivo. Bueno, hagamos los ejes. Volvemos a la escala de 1 en 3. ¿Por qué la hace así deforme? Bueno, ya van a ver. Ponemos 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ya como que saben de memoria, ¿no? Y acá 1 positivo, 2, 3, 4 y bueno, seguimos. Si necesitamos más, ponemos. Hacemos la tablita. X, Y. Bueno, y ya nos guiamos por esta expresión, porque acá está en la forma igual a x más 3. ¿Sí? Tenemos valores, le demos menos 2, 0, y le demos el 2. Para el primer caso, ya vamos mentalmente, ya saben. Bueno, no lo hagamos mentalmente porque puede crear un poco de confusión. Este sería el primer punto, el segundo punto y este sería el tercer punto. Para el primero, tenemos y igual a menos x. X vale menos 2. Entonces hay que poner menos 2 más 3. Bueno, se me complicó ahí. Menos 2 más 3. Menos 2, menos 4 más 3, menos 1. ¿Sí? Entonces, este menos 1 es el resultado que le corresponde al menos 2. Vamos para el segundo punto, x igual a 0. Reemplazamos nuestra expresión, es menos 0 más 3. 0 más 3 da 3, entonces y igual a 3. Para 0 vale 3. Fíjense el número. Cuando decimos x igual a 0, estamos hablando del eje y, porque x va a estar acá, en 0. ¿Y en qué punto de y cruce? En el 3. Y fíjense qué casualidad. Es ese punto, B. ¿Lo ven? Cuando hablamos del cruce por el eje y es cuando x vale 0. Y por último, para el tercer puntito, es cuando x vale 2. Entonces, hace una expresión cuando vale 2. Menos 2 más 3, menos 1, igual a menos 1. Fíjense. Es menos 2, acá perdónenme, en el primero era menos 2, es 2 más 3, 5, ¿sí? El número es 5. Perdónenme, por favor. ¿No?
saben que tienen que trabajar con lápiz, la posibilidad de corregir es mejor. Para 2 es menos 1. Fíjense cómo va decreciendo los valores. Aumentamos x, x se va moviendo para allá, pero y se está yendo para abajo. Entonces, a medida que nos vamos para allá, y está yendo para allá. Y eso me dice la pendiente, que es negativa, menos 1. La pendiente negativa, entonces, esta recta va a andar así, decreciente. No va a ser así. Si lo ponemos con... se va a ver mejor. No va a ser de ese tipo. Va a ser de este tipo. ¿Sí? Sabemos que pasa por 3. Por ahí tiene que pasar. Será así. Será más empinada, con más pendiente. Será con menos pendiente. Bueno, lo veremos. Tenemos los puntos. Menos 2, 5. Menos 2, 5 para acá. Bueno, nos faltó. Ahí está el 5. Para 0, 3. 0, 3. Ya va perfilándose la recta. ¿Eh? Ya está perfilada, de hecho. Y cuando valga 2, tiene que valer 1. ¿Sí? Acá puse más, de nuevo me equivoqué. Es menos 2 más 3 más 1. ¿Ve? Incluso podemos prever los errores. Porque si iba por menos 1, que es el dato erróneo que había puesto, y ya casi tiene que torcerla. Ya no es una recta, ¿sí o no? Entonces tiene que pasar por ahí. Por eso que es bueno poner 3 valores, por si en alguno nos equivocamos. Y ahí está la recta. ¿Sí? Ese es el último ejemplo. Bueno, eso es todo por hoy. Saludos de parte de su profesor Arciénega.